Sí, Ahora sí está. vamos a grabar. Ahora sí, pues buenos días. Estamos en la sesión 3. Estamos a martes 10 de febrero. Si recordarán en Lecturas al Oído, pues agarramos un libro al mes, se los leo, lo Deje el libro y compartimos, come. se quedan un poquito pensando en qué está sucediendo. Y este libro de Las Viudas de los Jueves, pues no lo considera la escritora un libro policíaco, lo considera un libro de suspenso. ¿Por qué? Porque te plantea una vida, cuatro familias, al momento llevamos tres, hemos conocido a tres de ellas, y en el primer capítulo dice que hay tres hombres que están sumergidos muertos en un albergue. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa en ese contexto? ¿Qué sucede en esa colonia country, los Altos de la Cascada? ¿Qué está pasando con cada personaje? Y de una estira y afloja, ella nos va a ir presentando situaciones para que nosotros como lectores o como personas que escuchamos podamos decidir qué haríamos con esas situaciones. Y el libro empieza con el final, o sea, sí te dice, bueno, ¿qué pasó en casa de Teresa y en casa de Tano? ¿Por qué en esa reunión de hombres un jueves por la noche hay un silencio absoluto, hay camionetas olvidadas, hay ropa desperdigada por toda la casa y ella no se ha dado cuenta que al recoger unas copas hay cuerpos que se están sumergiendo en esa agua, de esa pileta o de esa alberca? Entonces, así nos trae Las Viudas de los Jueves. Y para comenzar, les traigo un relato que a mí, como ven, Irene Vallejo es una de las escritoras favoritas y un libro muy, muy dócil, muy sencillo para tenerlo en su mesa de noche. Y el título de hoy, de este relato que ella publicó en el Heraldo de Aragón en España, se llama Sueño Fugitivo. Hagamos el ejercicio de imaginar cada una de las palabras y que cuando termine yo de leer, si ustedes quieren y me lo permiten, digamos una palabra que nos haya resonado, una palabra que te trae a ti algo o te inspiró o caló o sentiste o te llevó a cierta imagen, a cierto momento de tu vida. Dice así, sueño fugitivo. Las noches de insomnio son desiertos donde el tiempo se vuelve enemigo. Con los ojos abiertos, intentas vaciar la mente y empiezas a contar hasta 1000. Escuchas pasos, ladridos lejanos, el susurro del tráfico o del viento. En algún momento decides encender la radio o leer un libro o recorrer el pasillo en sombras para llegar hasta tu refrigerador. Lo intentas, aunque sabes que no engañarás al insomnio a fuerza de ignorarlo. Una lenta procesión de horas va pasando. El desasosiego crece. ¿Qué será de ti mañana sin apenas dormir? Tu cerebro ordena que te calmes, pero cuanto más te esfuerzas en atrapar ese sueño perdido, más lejos escapa. Por ejemplo, en los libros de autoayuda, estos nos prometen que haremos realidad nuestros deseos si perseveramos en una serie de recetas. Pero es que la vida no se cultiva con fórmulas mecánicas. Muchas cosas esenciales, como dormir, huyen de la voluntad obsesiva. Por ejemplo, el filósofo y economista John Stuart Mill creía que la felicidad es una de ellas y dijo alguna vez, solo son felices, creo, los que fijan la mente en algo distinto, el bienestar de otros, la mejora de la humanidad, un nuevo proyecto, seguir aprendiendo, etcétera. Pregúntate si eres feliz y dejarás de serlo. Apuntando hacia otra cosa, ocurrirá y llegará la felicidad a ti por sorpresa. 1000 veces nos dirán que querer es poder, pero hay demasiadas excepciones. Según este mismo filósofo y economista John Stuart Mill, dijo por último, alcanzamos ciertos sueños justo cuando olvidamos perseguirlos. ¿Qué tal? Me encantó el cierre. Alcanzamos ciertos sueños justo cuando olvidamos perseguirlos. La obsesión, tengo que alcanzar, tengo que lograrlo, pero cuando ya te sueltas, cuando ya dices, si es para mí llegará, y te propones obviamente metas y objetivos, pues poco a poco las cosas van a ir uniéndose. Siento que es como las piezas del rompecabezas. Nos unimos, coincidimos en espacios, y yo creo que aquí viene un poquito lo que les comenté al inicio con Betty y Camila. La hija de Betty está en el taller de escritura. Camila también está en el taller de escritura de la Ibero. Yo estoy en el taller de escritura de la Ibero. Y fuimos como unas cápsulas o ciertos elementos del universo que aquel agosto del año 2020 recibieron un mensaje, un correo o de alguien
que creyó que iba a ser importante para nosotros, nos soltamos, fluimos, aceptamos esa invitación y nos inscribimos al taller de escritura. Y hoy en día ahí seguimos. Entonces, cuando los sueños los queremos alcanzar, yo creo que hay que liberarnos o soltarnos un poquito. ¿Qué palabra les gustó de sueño fugitivo? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Sí, sí, se comprendió como lo leí, un poco lento, sí queda como alguna enseñanza. ¿Quisieran compartir? Bueno, una palabra lo puedo decir insomnio, Ujú, porque a mí me sucede, pero son los momentos en la madrugada en las que concentro más el pensamiento. sí. Y que hay a lo mejor alguna preocupación, no sé, ¿verdad? Que viene y cuentas hasta 1000 o cuentas borreguitos o te vas al refrigerador. ¿Qué pasa? ¿Qué haces para volver a llegar al No, prendo sueño? la televisión en algo que me interese y me tomo una melatonina y me espero media hora y me duermo. Qué bien. Ay, qué bueno que no es tan largo el insomnio, ¿verdad? Que llega Pues a como veces sí, a a veces dos, veces tres sí. horas, pero por lo general Sí. es una hora más o menos. También dicen que volver a leer, que si lees, realmente como que hasta serenas la mente y puedes a lo mejor agarrar un sueño, no por aburrimiento del libro, sino por la propia lectura. Pero bueno, muchas gracias, Gilberto Maye. ¿Te gustó alguna palabra, Cami? Giovanna, bienvenida. Isabel, Betty, ¿les gustó alguna palabra que quieran compartir? A Yo mí me también gusta. coincido, Sí, dime, yo Isabel, también adelante. coincido con con el insomnio, pero Insomnio. igual, y todo lo que se te viene a la cabeza, ¿no? Sí, Los, entonces, pero sí, exactamente, ya que lo vas asimilando y todo eso, ya al otro día dices, se te prende el foco y dices, oh, por algo me pasó esto y ya empiezas a resolver de otra manera con bienestar, ¿no? es Otras cosas. cierto, surgen ideas creativas, surgen Ajá. soluciones a las preocupaciones. Fíjense, yo no me voy con una palabra, me voy con una frase. La vida no se cultiva con fórmulas mecánicas. Entonces, la vida se cultiva con, pues, perseverancia, con pequeños pasitos, no con exigencias, sino con lograr hoy, solamente hoy, algo, un día a la vez. Así que bueno, para todos aquí está Sueño Fugitivo del libro El futuro recordado, Irene Vallejo, es la página 131 y vámonos de lleno con el suspenso de Claudia Piñeiro. Claudia Piñeiro nos dejó en un capítulo donde nos presentaba un poquito cómo era esta última familia o tercera familia que íbamos conociendo. Fíjense, esta tercera familia estaba integrada o está integrada por Mariana y por su esposo Ernesto. Ellos, la primera vez que entraron a la colonia Los Altos de la Cascada, por un negocio que tenía en común Ernesto con un vecino de ahí, y entraron como para ir a un guisado o una carne asada, ellos mencionaron, aquí vamos a vivir cuando tengamos hijos. Entonces, nos presentan, por ejemplo, a los dos hijos de Mariana y Ernesto. El bebé, el más chiquito, Pedro, que iba a llegar a jardín, al segundo grado de jardín, de kinder, y su niña Ramona, a quien le llaman Romina. Entonces, esta lectura, yo creo que el ejemplo que yo veo muy claro en esta escritora Claudia Piñeiro es que nos dice las cosas como son, pero nos permite como lectores interpretar qué es lo que falta, o sea, lo que no se ha dicho de ese capítulo. Y a mí, cuando yo terminé de leer sobre Mariana y Ernesto, y que Mariana, si recuerdan, ahí nos quedamos, lleva a su hija Romina al primer día de escuela y están formados para hacer honores a la bandera. Hay una mamá al lado de Mariana que pregunta, ¿cuál es tu pequeña? Y Mariana, como un poco apenada, simplemente le dice, la de allá. Entonces, la de allá, pues, ¿cuál, no? Entonces, la mamá vecina le dice, la rubia, la de moño azul. No, dice Mariana, la morocha grandota. La mujer buscó con la mirada y antes de que encontrara a esa niña, Mariana agregó, es adoptada. Entonces, nos está mostrando las casas, los espacios, los ambientes, el jardín, pero las personalidades de cada familia. Y nos deja también a entrever que en esa colonia más vales por lo que tienes y por lo que haces y no por lo que realmente eres como una persona. Olvidaste todo. Cuando entraste a los altos de la cascada, parece que olvidaste tu pasado,
con quién convivías, en qué rumbos estabas, de dónde surge tu vida y tu historia, porque entras a esa burbuja que representa la colonia country, los Altos de la Cascada. Y bueno, ahora vamos a conocer una de las actitudes, otra actitud más en uno de estos matrimonios, y dice así, están hablando, viajan en el tiempo, ¿no? Entonces, la voz, la que narra, en ocasiones ¿se acuerdan? Virginia, la agente inmobiliaria casada con Ronnie. Entonces, aquí está un narrador diciendo cómo se están conociendo estas parejas una vez que ya viven ahí, o que ya compraron su casa, o que ya construyeron su casa, como fue el caso de Teresa y Tano. Ellos compraron un terreno y construyeron su casa. Y en el caso de Virginia y Ronnie, llegaron a una casa que se puso en muy buen precio debido a que ahí había ocurrido un suicidio. Entonces dice así el capítulo 7. La primera señal de que formaríamos parte del grupo de amigos más reducido de la familia Scaglia nos llegó unos meses después de su mudanza. La familia Scaglia, recuerden que es Teresa y Tano. Yo estaba entrando a la ducha, apurada. Es que había citado a un cliente para mostrarle una casa que salía a la venta y me había quedado dormida. Sonó el teléfono. Salí corriendo a atender pensando que era mi cliente. Casi me resbalo con los pies mojados, pero era mi vecina, Teresa. Los queremos invitar a casa el miércoles en la noche, Virginia, a eso de las 9. Vamos a hacer unas 10 parejas de amigos y nos gustaría que ustedes vinieran. Es el cumpleaños de mi esposo Gustavo, al que le decimos Tano. Antes de esa primera invitación, Ronnie, mi esposo, se había cruzado con el tal Tano un par de veces en la cancha de tenis, y en una oportunidad hasta habían tomado algo juntos después de un partido. Estaba claro que era nuestra gran oportunidad. Les había yo, por ejemplo, llevado flores el día de su mudanza. Les agregué una tarjeta que decía: cuenten conmigo para lo que necesiten. Su vecina, Virginia. A todos mis clientes apenas mudados, yo les mandaba flores con esa tarjeta, porque era un intento de tratar de correrme como un rol de agente inmobiliaria después de que concretaban las operaciones conmigo. Llegamos con puntualidad a esa cena a la cual nos invitó Teresa y fuimos los primeros en llegar. Nos abrió nuestro vecino Tano, con una sonrisa de bienvenida que nos hizo sentir más que esperados. ¡Qué suerte que vinieron!, dijo Tano. Ronnie le dio un regalo, que era una capucha para su raqueta de tenis. Una de las pocas cosas que sabíamos del Tano a la hora de festejar su primer cumpleaños en la cascada era que le apasionaba el tenis. De hecho, la mayoría de los invitados en esa fiesta de cumpleaños también les gustaba ese deporte. Algo extraño, pero se podía practicar ahí. A la altura de medianoche, las mujeres ya estábamos por un lado y los hombres por otro, pero menos yo. A mí siempre me gustó picotear de distintas manos. Como era agente inmobiliaria, pues me gustaba encontrarme con diferentes círculos. Cuando estoy, por ejemplo, con las mujeres, quiero saber de lo que hablan los hombres, pero cuando estoy con los hombres, quiero saber de qué se ríen las mujeres. Me podía aprender en una charla donde hablaran de zapatos y carteras, tanto como en donde hablaran de la bolsa de valores y la baja de las tasas de interés. Sentada en eso sobre el brazo del sillón donde estaba mi esposo, discutía también otro vecino llamado Luis Chanchi acerca de cierta ingeniería financiera para su nuevo proyecto. Pero entonces vi que Teresa se separaba del grupo de las mujeres con un exagerado misterio. Yo la seguí con la mirada. Teresa salió por el pasillo que da al cuarto de servicio. 5 minutos después, hizo una reentrada triunfal y la seguía un mago. Querido Tano, vos que lo tenés todo, aquí está mi regalo de este año, un poco de magia para ti. Teresa sonrió a su esposo. El mago sonrió detrás de ella. Su esposo Tano no sonreía. Yo, Virginia, me sentí incómoda, como si yo tuviera la culpa de algo de lo que estaba viendo, simplemente por estar ahí mirándolos. Aunque uno se convenza de que solo es responsable de sus acciones, mirar también es una acción. Y escribí eso en mi libretita roja de noche. Fue un instante, pero ese instante tan incómodo me pareció eterno.
Entonces, para quitar esa frialdad del momento, se me ocurrió aplaudir, como si hubiera acabado de escuchar un discurso. Miré a mi alrededor en busca de compañía en el aplauso. Los demás invitados me siguieron con menos efusividad, pero con firmeza. Hasta el propio Tano terminó aplaudiendo. El mago empezó su show por fin y Teresa fue a sentarse junto a su marido. Yo estaba cerca, frente a él, y le leí los labios a Tano. Y decía, ¿quién te pidió que trajeras esto? La próxima vez pregúntame. Lo dijo calmado, mirando hacia adelante, pero firme, como lo hacía él. El resto de la conversación la adiviné mientras me servía un vaso de vino. Una vez más comprobé la contundencia de esa voz pausada y calma de mi vecino Tano, que ni siquiera oía con claridad, pero yo intuía, como aquella vez que él dijo, quiero este terreno. Y me puse a pensar en mi propia voz, en mis gritos. Sabía desde hacía tiempo que mis gritos no surten ningún efecto, ni en mi esposo Ronnie, ni en mi hijo Juani, pero yo igual gritaba, seguramente más como descarga que como para ser escuchada. Si pudiera aprender algo del Tano, pensé en aquel cumpleaños. En eso pasé por delante de ellos con la copa de mi vino servida. El Tano me sonrió. Yo también. Me senté en el piso, en primera fila. El show era regular. El mago, con su traje gastado y chistes aprendidos que no respetaban entonación, ni puntos, ni comas, no terminaba de convencer a ningún invitado. Yo igual aplaudía y los demás me seguían. Me saqué el anillo y lo guardé en el bolsillo de mi pantalón. Cada tanto me daba vuelta para mirar a mi vecina Teresa y a su esposo Tano, uno junto al otro. El Tano le había pasado el brazo por sobre el hombro a Teresa, de una forma confusa, que no sabía si realmente la estaba abrazando o la estaba sujetando. A ver si tenemos suerte de que pase el cumpleañero a hacer un truco, dijo el mago. El Tano, Gustavo, ni se movió, como si no le estuvieran hablando a él. Tú eres el cumpleañero, ¿no? Le dijo el mago. Tano respondió, no. El mago quedó descolocado. Teresa miró incómoda a su marido, pero no dijo nada. El Tano, en cambio, sostenía la situación sin ninguna incomodidad. Los demás no sabían si correspondía reírse o preocuparse, y nadie se jugaba para un lado ni para el otro. Yo creía saber, pero no me atreví. Mi esposo Ronnie hizo lo que yo no me atreví, y me sorprendió esa complementariedad que manteníamos, él y yo, a pesar de no estar muy unidos. Funcionábamos como si se hubiera perdido casi todo lo que alguna vez nos sostuvo, excepto la minuciosa y tácita distribución de roles. En eso, mi esposo Ronnie se paró y le dijo al mago, el cumpleañero soy yo. El mago fingió que le creía, aunque no le creyó. Su cara se aflojó y agradeció íntimamente. Los demás siguieron la broma, así que el show debe continuar, dijo el mago, para sí mismo. Para eso lo habían contratado. Fuimos los últimos en irnos de esa fiesta. Nos acompañaron hasta la entrada Teresa y Tano. El Tano sostenía a su mujer del hombro en el marco de la puerta, con la misma confusión que yo tuve durante toda la noche. Yo les dije, lo pasamos muy bien, gracias por invitarnos. Estuvo muy ameno, ¿no? Contestó Teresa. Miré a mi esposo Ronnie, esperando que él contestara, pero no lo hizo. Y enseguida tapé el silencio, respondiendo, sí, muy ameno, gracias, Teresa. Me preocupaba que Ronnie no acompañara, aunque sea con monosílabos, mi despedida. Lo miré otra vez dándole pie. Hubo un pequeño silencio entre nosotros y luego dijo, ¿sabes cuál va a ser tu problema acá, vecino Tano? El Tano, silencioso, dudó, que no tienes rival. Los tres nos quedamos en silencio. Seguramente ninguno terminaba de entender a qué se refería mi esposo. Sí, miren, les explico. No hay nadie que te pueda hacer partido en la cancha de tenis, así que te vas a terminar aburriendo. Hace falta gente nueva que juegue un tenis de tu nivel, Tano. Entonces, el vecino Tano por fin sonrió. Te encargo ese tema con los futuros clientes inmobiliarios, me dijo a mí. Otra vez, antes de que se acabara esa noche, festejamos con un chiste que a nadie le hizo gracia. Terminamos de saludar
y nos fuimos despacio, haciendo apenas ruido sobre el pasto mojado del rocío. A nuestras espaldas, escuchamos la puerta de la familia Scaglia cerrándose. Era una puerta pesada, con un picaporte que funcionaba con la precisión de un instrumento de relojería. Caminamos unos pasos más en silencio, y cuando por fin me sentí protegida por esa distancia entre mis vecinos y yo, le dije, Ronnie, te apuesto que la están regañando por lo del mago. Ronnie me miró y negó con la cabeza. No, Virginia, te apuesto que Tano está pensando en un buen rival para el partido de tenis. ¿Qué tal? Así de sencillo, creo que esta es una imagen perfecta de una fiesta, de una cena, de nuevos amigos, de lo incómodo, de lo parecidos o lo diferentes que pueden ser los grupos de familia cuando se juntan por primera vez puros adultos. Entonces, sí hay como, dejan ahí a relucir que Tano es prepotente, que lo que Tano hace es, o lo que desea es lo que se tiene que hacer, que hay que consultarle todo, que cómo Teresa se atrevió a organizarle esa fiesta llevando a un mago cuando él ni se lo pidió, pero Teresa quería darle algo de lo que no ha tenido jamás. Entonces ahí también nos dejan frases donde sabemos que esta familia tiene una posición económica cómoda, que pueden llevar a cabo fiestas de lujo, pero que el mago fue irrelevante para Tano. Y la complementariedad de la historia es que Virginia se pone a pensar en qué momento tan incómodo donde Tano como cumpleañero no se quiere parar. ¿Qué vamos a hacer? Y para sorpresa suya, su esposo Ronnie actúa y le dice, yo soy el cumpleañero. Así que pues hacen como una hermandad, digo, una fraternidad donde estamos conociéndonos y sobre todo Ronnie, muy inteligente, le da por el lado de lo que le gusta. ¿Qué le gusta? El tenis. Y ahí en los altos de la cascada hay cancha de tenis. Así que vamos a ver en qué termina esta historia. En el siguiente capítulo sigue Virginia platicándonos un poco de su oficio. Es agente inmobiliaria y pues ella tiene mucho conocimiento, como cualquier corredor de bienes raíces, de cómo son las familias, cómo se desenvuelven cuando están visitando una casa, qué compran, qué no compran, cuál es su estilo, si realmente vienen de donde dicen que vienen. Entonces tiene un buen ojo y también guarda una libretita roja donde es como un diario que hace todo lo posible por describir a los vecinos y a las vecinas que ella ha conocido y a quienes les ha vendido propiedades o terrenos. Entonces, aquí vamos a hablar muy brevemente del negocio de Virginia, que su nombre completo es María Virginia Guevara y su negocio inmobiliario se llama Mavi Guevara. Mavi Guevara fue la primera inmobiliaria manejada por alguien que conocía realmente la cascada y a quien nosotros conocíamos. Ella era María Virginia Guevara, Virginia. Nosotros nunca la llamábamos ni por el nombre completo ni por el abreviado, como si eso marcara una diferencia, porque el María Virginia correspondía a un pasado que nosotros desconocíamos, y el Mavi era un nombre impuesto para su negocio. Antes de que Virginia apareciera oficialmente en este rubro, las casas las vendíamos y comprábamos por intermediarios de inmobiliarias, incluso de otras empresas fuera de la colonia. Era un manejo impersonal, donde nadie conocía a nadie, y los agentes nos mostraban los inmuebles como si fueran separables del piso en el que estaban plantados. Virginia, nuestra vecina, instaló un estilo distinto. Nadie como ella sabía de los tesoros que guardaba cada casa, ni de sus defectos. Así que, ¿qué tal? Y dice aquí habla de la libreta roja. Virginia tenía una libreta roja que fue ganando valor con los años y con su experiencia en los bienes raíces. De alguna manera se convirtió en una leyenda en ese barrio. Formaba parte del mito de Mavi Guevara. Todos sabíamos que existía la libreta, pero aunque algunos aseguraban, nadie la había podido leer. Temíamos haber sido incluidos en ella, pero también haber sido ignorados y sospechábamos, equivocadamente, que entre todos podíamos armar oralmente un rompecabezas parecido al que en ella se escondía, juntando frases aisladas que le fuimos escuchando a lo largo de los años, repitiendo sentencias tal como nos las acordábamos, y fuimos armando entre todos una libreta roja imaginaria y oral que dábamos como cierta.
Y Virginia no nos contradecía. Ella nos decía, pórtate bien, que te anoto en mi libreta roja. Amenazaba y se reía. Ella decía que apuntaba todo, aunque no estuviera segura acerca de la utilidad de algunas de sus anotaciones. Hacía donde se agotan las zanjas. ¿Qué parque se inunda? ¿Cuál es el mejor electricista? ¿El mejor cerrajero? Qué vecino es intratable? ¿Quién no se ocupa como corresponde de su mascota? ¿Quién no se ocupa de sus hijos? Algunos dicen que anota hasta quién engaña a su mujer o a su marido, o quién no le pega a su empleada. Pero deben ser todas habladurías, porque eso qué importa a la hora de comprar o vender una casa. Y además de la libreta roja, también llevaba un fichero alfabético de fichas rayadas blancas, con los nombres de los vecinos. Los Insúa, los Mazota, los Scaglia, los Urovich. Tenía todas las casas fichadas, las que estaban en venta y las que no. Agregó las que no estaban a la venta poco después de enterarse de que en algunos diarios ya tienen escritos los obituarios de ciertos personajes famosos antes de que mueran. Estoy trabajando en adelantado, decía ella. Es menos macabro mi oficio que el de ellos. Y a pesar de que algunos se quejaron de estar incluidos en ese fichero, el paso de los años les fue dando la razón. Distintas crisis de distinto tipo hicieron que casas que habían sido pensadas para toda la vida dejaran de serlo. Es que el dinero que puede pagar la vida en un lugar así cambia de manos con las épocas. Y María Virginia, Mavi, no lo hacía ni de agorera ni de envidiosa, como le gritó un día en la cara a su vecina Leticia, poco después de que le remataron la casa. Mavi, María Virginia, lo hacía porque se había dado cuenta antes que todos de que se trataba la cosa, tanto que hasta tenía fichada su propia casa. En casi todos los inmuebles que se vendieron o que rentó en los Altos de la Cascada, los últimos años hubo un cartel que decía Mavi Guevara Inmobiliaria. Nadie pudo nunca competir con ella en el servicio de cliente. Virginia no aceptaba terminar una cita de trabajo sin haber tomado un café con los clientes, sin haber charlado de cualquier otra cosa con ellos, o sin tener al menos una vaga idea de quién era esa persona que firmaba los papeles detrás de la escritura. Sería incapaz de venderle la casa de un amigo a cualquiera. En los Altos de la Cascada, todas las casas o fueron de un amigo o serán de un amigo. Y todos los nuevos que llegan siempre serán potenciales amigos. Eso lo dijo y lo anotó en las primeras hojas de su libretita roja. ¿Qué tal? ¿Creen que los inmobiliarios o los corredores tienen ese poder de información? Que puedes estar fichado, que pueden saber de ti, oye, y sobre todo si es una colonia tan cerrada. Todavía no sé cuántas casas son, pero sí creo que el volumen es como, o ya lo leímos antes, como Dapia, que son más de 200, pero esa colonia se siente segura. Ahí todos son de fiar y ella es un buen filtro para saber quién entra a los Altos de la Cascada. Entonces, ahí hay dinero, ahí hay que conocer, ahí hay que tomarse un café, porque todas las casas que yo voy a vender tienen que ser para nuevos amigos. Así que pues el filtro lo pone ella y también empieza a decidir quién entra y quién no a los Altos de la Cascada en esas buenas épocas de Argentina. Porque el concepto o el contexto, recordemos, es que Argentina está volando en una muy buena economía, pero no saben que cerca o en el arranque del 2001 el dólar ya no va a ser sostenible con esa paridad que tenía de un peso, un dólar. Entonces hubo muchos ricos que determinaron su vida por cómo vestían, por dónde vivían, por con qué esposo se casaban, con qué mujer se casaban, en qué colegio estaban, a dónde vacacionaban. Entonces esos eran los lujos y uno de los lujos era estar en esta colonia. Bueno, ahora vamos a conocer o vamos a recordar una de las familias de las que platiqué, que se llama Ernesto y Mariana. Entonces, aquí vamos a ver cómo sucede algo con esta familia. Recordemos que Romina, su nombre real es Ramona, pero la mamá Mariana le dice, yo voy a cambiar vocales y se va a llamar Romina. Pues bueno, Romina ya había salido para el colegio, la llevaba en transporte. A su mamá Mariana la ponía de mal humor levantarse tan temprano y si lo hacía, se aseguraba que la mañana fuera fatal. Tampoco Romina amanecía de mejor carácter.
Cuando tuviera que llevar a Pedro, por ejemplo, al bebé, Mariana sí se levantaba, pero con la nena no. Romina era más feliz cuando viajaba en ese transporte con su nanita Antonia, y así aguantaba el fastidio, el menos fastidio posible de su mamá. Entonces esa mañana, Mariana entró en la ducha y se quedó bajo el chorro de agua hasta que su modorrez empezó a ceder. Cuando salió del baño envuelta en una toalla, su empleada Antonia ya había regresado del colegio. Había hecho su cuarto, le había dejado una bandeja con el desayuno sobre la mesa de luz y estaba juntando la ropa al pie de la cama. Evidentemente, estas mujeres tienen otro ritmo, pensó Mariana. Son mulas de carga. Y se tiró otros 5 minutos sobre la cama. En eso, su empleada Antonia se agachó a levantar del piso una camiseta que había usado Mariana la noche anterior. Esa camiseta era negra y tenía piedritas brillantes. Y notó que tenía un pequeño agujero. Le dice Antonia a Mariana: Señora, ¿usted vio esto? Mariana se acercó e inspeccionó la playera. Parece que es una chispa de un cigarro, dijo Antonia. Esto fue el cigarrillo de algún pelotudo. $100 chamuscados en una postura. Mariana devolvió la camiseta al bote de la ropa sucia que llevaba Antonia y se empezó a desenredar el pelo. La empleada Antonia inspeccionó el pequeño agujero debajo de la axila y le dice: Señora Mariana, ¿quiere que trate de zurcirla? Dijo con timidez. Mariana la miró. ¿Alguna vez viste que use yo algo surcido? Antonia salió y se fue a la lavandería. Estaba contenta. Cuando Mariana dejaba de usar alguna ropa, se la regalaba a ella, y esa camiseta era mucho más de lo que hubiera soñado y que posiblemente le podía regalar a su hija el próximo cumpleaños. Revisó esa camiseta negra antes de lavarla a mano. Sobre la tela negra, las piedras brillantes formaban círculos concéntricos que casi la mareaban. Estaban todas las piedritas intactas y Antonia sabía que con 2 puntadas el agujero desaparecería. Cuando la camiseta cumplió su ciclo de lavado y planchado, Antonia la subió al vestidor de su patrona Mariana. La dobló, la dejó en el casillero de las playeras negras. Sabía que pronto sería suya. Ojalá antes de que su hija Paulita cumpla años, pensó. Unos días después, Mariana recibió a 3 vecinas a tomar el té. Las mujeres manejaban, entre otras cosas, el comedor infantil que estaba a una cuadra de la colonia Altos de la Cascada. Eran las damas de los Altos, se hacían llamar, y estaba formado por Teresa, por Carmen y por Nane. Ellas tres trataban de interesar a Mariana para que también se sumara a esa cruzada. Y les decían: lo que más necesitamos son zapatos, si no, cuando llueve, la mitad de los chicos no viene a comer porque no pueden pasar por el barro descalzos. ¿Puedes creerlo, Mariana? Dijo la que había elegido el té de mango. Qué increíble, dijo Mariana. Mientras, la empleada Antonia les alcanzaba una tetera con más agua caliente. Las vecinas le decían otra vez a Mariana: tienes que venir un día, Mariana, tienes que traer a tus chicos para que vean lo que es la realidad, porque si no los creamos como en una burbuja, será muy duro para ellos después. Mariana asintió y se quedó pensando qué le pasaría a su hija Romina cuando viera a esos chicos, porque Romina había sido como ellos, o peor que ellos, pensó. Había sido Ramona, seguía siéndolo en el fondo de esos ojos oscuros que le daban miedo. En cambio, su hijo Pedro es distinto. Siempre fue de ella, desde el primer momento, pensaba. Gracias, Antonia, por ahí está bien, le indicó a la empleada parada junto a ella con el agua de la tetera. Pasaron unos días y una mañana, cuando Antonia entró en el cuarto de Mariana, encontró sobre el baúl, al pie de la cama, la pila de ropa doblada que se donaría. La segunda prenda, empezando de abajo hacia arriba, era la camiseta negra con piedras brillantes. El resto era ropa de Mariana y de los chicos en desuso, y 2 camisetas más de golf de su esposo Ernesto, descoloridas por el sol. Mariana le dice a Antonia: ponme esta ropa en una bolsa que la va a pasar a buscar mi vecina Nane. Antonia no entendió. No era lo que Mariana solía hacer con su ropa en desuso, si siempre se la daba a ella para que la pudiera usar después. ¿Sabes quién es Nane, no? ¿Verdad, Antonia?
Sí, esa rubia mona que estuvo tomando el té con nosotros el otro día. A ella le llevarás la bolsa. Antonia asintió aunque no sabía, ni escuchaba, ni entendía, porque esa camiseta era casi suya. Si una señora así tampoco usaría ropa surcida, pues podría ser suya. Pero no se atrevió a preguntarle por la camiseta. Entonces obedeció, buscó una bolsa y metió todo adentro. Cuando estaba por salir del cuarto, Mariana la detuvo y le dice, ah, y si quieres, Antonia, el viernes al mediodía, en casa de la vecina Nane, haremos una feria americana. Ahí juntaremos fondos para el comedor infantil. Será exclusivo para empleadas domésticas. Así que quédate tranquila que serán precios muy convenientes para ustedes. Todos, con mucho o con poco, tenemos que ser más solidarios. ¿No te parece, Antonia? Antonia asintió, pero no sabía si le parecía porque mucho o no o nada había entendido o no había escuchado, solo pensaba en esa camiseta negra de brillos para su hija. A lo mejor se la podía comprar, precios convenientes, había dicho la señora. Ella no sabía que eran precios convenientes para una patrona. Podrían ser $10, podrían ser $15, podría ser muchísimo. La señora ya la había comprado en Miami y ella estaba segura que con 2 puntadas el agujerito ni se vería. Pero llegó el día de la feria. Antonia llegó, pero no vio esa camiseta con rayitas y con figuritas blancas y piedritas. No la encontró. Se atrevió a preguntar a las demás empleadas y las demás decían, no, no hemos visto ninguna camiseta negra. Aquí no hemos visto ninguna. No, pero allá, a ver, sigue buscando. Pero a ver, ¿cómo? ¿Por qué quieres una camiseta negra, Antonia? Ese color no te va a apagar. Llévate algo que te levante un poco, que te dé brillo en la cara. Fíjate en aquella torre de camisetas, le dijo la otra vecina de nombre Teresa. Es que no es para mí, señora, es para mi hija, dijo Antonia, pero no la escucharon. Entonces, pasada esa feria, llegó Halloween. Mariana, esa patrona de nombre Mariana, compró caramelos para dárselos a los chicos que llegarían a pedir Halloween esa noche. ¿Y qué resulta que sucedió? Pues bueno, abren la puerta y dentro de todos los niños que estaban pidiendo Halloween, se topan a la hija de Mariana, que está usando la camiseta negra con piedritas de colores. Esa camiseta ya no sería de Antonia jamás. Entonces, así se queda este capítulo, una descripción cotidiana, pero lo hemos visto. Es absurdo cómo en las escalas sociales siempre podemos ver hacia abajo con la necesidad de, estamos dejando precedente de ver hacia los demás, de ser pues obviamente solidarios, de hacer colectas, de ayudarnos. Pero Antonia ya tenía una meta y ella esperaba que esa camiseta negra con un micro agujerito de una quemadura de un cigarrillo iba a estar en sus manos más temprano que tarde, ¿no? ¿Y para quién era? Para su hija por su próximo cumpleaños. Se va escalonando y nos va mostrando personalidades. ¿Qué pasa con Mariana? Mariana nunca le hace el gesto de cortesía de tómala. Al contrario, yo soy una buena vecina y por pues el comedor infantil al que yo puedo apoyar, pues vamos a hacer esta colecta para ustedes, empleadas domésticas. Entonces, el círculo vicioso, y aquí la escritora me tocó escuchar en una entrevista que dice, es curioso que el libro no genera controversia de las clases sociales y las élites que puede haber en las colonias de gran poder adquisitivo, pero sí genera una pregunta final en cada uno de nosotros. ¿Tú qué harías? ¿Tú quién eres? ¿Tú te sentirías bien porque estás ayudándole en precios accesibles a una empleada dándole una camiseta? ¿O se la regalarías al 100% para que no gaste en ella porque su sueldo es mínimo al tuyo, ¿no? Entonces dice, yo escribo y las sorpresas es que cada uno detona o toma lo que desea de la lectura del capítulo. Entonces, aquí me voy a quedar, conocimos un poco más de cómo Virginia termina conociendo mucho a todos los personajes de la colonia y en una libretita roja los describe, los anota, los va conociendo. También sabemos un poco más de Teresa, que quiere complacer a su esposo Gustavo, a quien le dicen Tano, con una fiesta distinta, con un show distinto, y Tano no lo agradece. Tano es más
más seco y no ve el lado bueno de las cosas o el esfuerzo que hace Teresa. Y Mariana, por otro lado, pues sigue dándonos a entender que pues su hija jamás pensaría llevarla a ese comedor infantil. ¿Por qué? Porque Romina, o anteriormente Ramona, ha sido como esos niños que no tienen una familia. Entonces, la preocupación y las pocas palabras y lo que deja entrever la lectura sigue dándonos el quiero conocer más. A mí al menos me genera esa necesidad de seguir conociendo a los personajes y detectando cómo son esas familias. Y quiero llegar a la conclusión, ¿por qué está pasando lo que está pasando en el tiempo real? Hay 3 personas muertas en una alberca. ¿Hasta dónde eres capaz de llegar cuando un nivel o un estatus social te dice que hay que comportarse de una u otra manera? Yo quisiera preguntarles si les gustó, se quedaron con algo distinto, les está gustando la narrativa de esta argentina Claudia Piñeiro, ¿cómo la sienten? En verdad, es una contadora pública, imaginemos que ella estudió finanzas porque no había una carrera de literatura donde ella estaba pues viviendo en Argentina o en esa época, creo que más que todo era porque también la época no se desarrollaba tanto. Y decide ella, cuando ve un concurso en un avión o un taller literario, inscribirse. Y ahí, ¡pum!, se va. Entonces, como hilo de media. ¿Qué opinan? ¿Qué quieren compartir? ¿Abrir micrófono? ¿Esperaban este comportamiento? ¿Lo ven familiar? ¿Lo han sentido familiar, estas actitudes? Cuenten, es chisme. Voy a dejar de grabar para que ya aquí podamos decir, ponemos pausa, ¿verdad? Y que el chisme no